Iniciamos la conferencia número 199, ya veis que solo nos queda una para hacer 200. La verdad, nunca nos hubiésemos imaginado que llegaríamos hasta aquí, cuando solo queríamos hacer 10 conferencias, y han pasado unos cuantos años desde entonces. Pues bien, gracias a Dios hemos llegado hasta aquí y esperamos llegar aún más. Y os advierto que hoy la conferencia es muy extensa, viene saturada de noticias diversas, y pensad que no daremos nada hoy de la temática del viaje del Papa a Corea del Sur. Lo vamos a hacer este jueves si Dios quiere. Pero aún y así nos han salido cantidad increíble de noticias y de vídeos. Eso me va a obligar a tener que pasar las noticias muy rápidamente, porque si no tardaríamos muchísimo en poder terminar. Vamos entonces ya al apartado de salud. Aquí tenemos un escrito en inglés, vamos a verlo directamente en español, donde nos habla del aspartamo una vez más. Y se nos va diciendo el por qué realmente este edulcorante químico es peor de lo que muchos nos podíamos llegar a pensar. El aspartamo es convertido por el cuerpo en una sustancia química que causa cáncer, dice este artículo. El aspartamo causa la obesidad y el síndrome metabólico. Y así, distintas cosas. Os recomiendo que os leáis este artículo porque realmente es para asustar. Y de paso, quiero deciros algo. Tened presente que hoy van a haber imágenes muy desagradables. Os lo digo por si alguno de vosotros es sensible, y es que hasta siendo insensible uno se quedaría perplejo y mal viendo según qué imágenes. Estad atentos cuando muestre según qué imagen, enseguida si veis que eso tiene que afectaros mucho, por favor no miréis. Y pensad que es seleccionado porque es que llega un momento en que realmente la humanidad está llegando a un punto de locura tremenda. Pero bien, una vez dicho esto, sigamos con este apartado de salud. El agua carbonatada dulce podría dañar la memoria de los niños. Ha habido estudios que parece ser que muestran claramente que este tipo de bebidas gaseosas, por decirlo de algún modo, aparte de provocar obesidad, pueden hacer que la memoria empeore. Investigan el poder cancerígeno de un químico de la pasta de dientes Colgate Total. El producto contiene un 0,3 de triclosan que ha provocado malformaciones óseas y fetales en ratones. Hay indicios de que los exámenes que pasó el dentífrico en su momento no fueron lo suficientemente exhaustivos. Mirad en el mercado porque podéis llegar a encontrar dentífricos que no os perjudiquen en nada. Os lo recomiendo. Beneficios del agua salada para la piel. Y ahora se vuelve a hablar precisamente de cómo el agua salada tiene esas propiedades curativas, que evidentemente no es lo mismo que en una piscina cualquiera. Por eso hay spas y balnearios que también utilizan el agua salada. Y aquí nos dice para las cosas que pueden ir bien. Y ahora diréis, ¿y esto qué tiene que ver con salud? Un ataque con cuchillo deja 2 muertos y 12 heridos en el noreste de China. Claro, cuando uno lee esta noticia al principio piensa, pues ¿será también que hay algo del asunto del terrorismo allí? Pues no. Mirad que lo que se nos dice aquí es que esta persona dice que tenía un problema de depresión y por eso hizo esto. Realmente que por una depresión se llegue a hacer esto es algo muy grave y hace falta ver si realmente entonces cuando una persona sufre de depresión, ¿quién le está nublando la mente y llevando a hacer estas cosas? Mirad si es importante que estemos centrados, y para estar centrados en una vida como la que estamos llevando en este mundo, realmente sin Cristo va a costar, bueno, tanto que es prácticamente imposible. Es curioso que cada vez que hay un tema mental se dé para hacer el mal y no para hacer el bien normalmente, es curioso.
Entramos en el apartado de la creación de Dios y vamos a ver un vídeo. Es un vídeo donde un perro intenta salvar, no a un pez, sino a varios. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿y cómo puede ser que la persona que esté filmando lo vaya filmando viendo cómo el animal está intentando salvar a estos peces y no haga nada para salvar a los peces? Pero bien, mirad, porque al menos eso es lo positivo que podemos sacar, ver cómo también hay animales que se preocupan entre ellos, aunque sean de especies distintas. El hombre a veces no es capaz de eso para nada. Vamos a verlo. Pues ya habéis visto qué tipo de vídeo. En fin, da que pensar, ¿eh? Pero desde luego es impresionante ver el animal cómo se deshace para ayudar a peces. Mirad este texto de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto, que lo podíamos valorar tanto en un ser humano, nos deja perplejos cuando es prácticamente algo parecido lo que intenta un animal con otros animales de otras especies. Pero aquí hay un caso, que vamos a verlo traducido al español, donde un animal, un perro, se ahoga para intentar salvar a un niño. Empezó a ladrar porque veía al niño en problemas, se tiró a ayudarlo, alguien lo socorrió también al niño, pero el perro ya no pudo llegar a regresar, tragó tanta agua que murió. ¿Qué lecciones nos dan los animales? Imaginaos cuando toda la creación vuelva a ser tal como Dios la creó en su perfección, con bondad absoluta entre todos. Estos son prácticamente los anticipos de lo que nos tocará vivir. Creación o evolución. Hobbit humano con síndrome de Down, polémica científica por un esqueleto enano. Se ha encontrado un resto de un ser humano, parece ser, de 1 metro de altura, y es en Indonesia. Y ahora se habla de, es un proceso evolutivo de todo unos cuantos seres como él, o es que tenía síndrome de Down además. En fin, mirad que todo esto, lo que nos lleva a pensar una vez más, es que realmente todo se basa en teoría tras teoría, pero que es muy difícil que nada puedan concretar y afirmar. Más apartado para antediluvianos, recordáis que estuvimos presentando precisamente cómo aparecieron tejidos blandos de un dinosaurio. Pues no es lo único que ha aparecido así. Se habla también que en Noruega se ha encontrado un esqueleto que dicen que puede datar de unos 8.000 años, evidentemente no es de 8.000 años porque el mundo hace 6.000 que está vida sobre él, pero que parece ser que hay partes fosilizadas del cerebro en un esqueleto humano. Y los estudios se están centrando a ver si realmente esto es así y todo lo que esto puede conllevar, pero que realmente desmontaría totalmente la teoría de la evolución de tantos millones y millones de años. Vamos a ver precisamente unas imágenes de un vídeo donde se habla de esos tejidos blandos que estuvimos mostrando la semana anterior, en la anterior conferencia, y es solo unos pocos minutos de un documental más extenso, pero que creo que vale la pena que veáis. En fin, ya veis que un trozo de documental que vale la pena oír, realmente es para pensar, sobre todo las personas que siguen creyendo en la evolución a pies juntillas, ¿eh? Pues, bueno, van apareciendo cosas también de un mundo muy antiguo, evidentemente. Descubren en Inglaterra algo parecido a lo que es Stonehenge, que también lo datan más o menos en unos 6.000 años. Bueno, pues es curioso que este tipo de construcciones aún haya personas que no sepan exactamente para qué fueron construidos
y otros digan que es básicamente centrado en asuntos muy cósmicos. En fin, sea lo que fuere, lo que está claro es que estas piedrecitas no son tan fáciles de levantar y se siguen encontrando restos, como estas edificaciones, que realmente hacen pensar que no se podía ser tan tonto cuando la evolución nos pinta que hemos venido a ser todo lo contrario a lo que dice la Biblia, ¿no? ¿Cómo se podía ser tan cortito y hacer estas cosas tan bien hechas y tan bien medidas? En fin, si no nos queremos dar cuenta que hubo un diluvio cuando había personas súper inteligentes en la Tierra, no vamos a entender nada. Y hablando de cuestiones arqueológicas, encuentran en Grecia una tumba que podría ser la de Alejandro Magno o la de su mujer. Bueno, aún no se sabe a ciencia cierta, pero es curioso cómo aún se están encontrando vestigios de personajes que también habían aparecido en los relatos bíblicos. Recordemos cómo la profecía de Daniel hablaba en definitiva de Alejandro Magno antes de que surgiera. Pues, una vez más, cuando la Biblia habla de ciertos personajes, por algo es. Y la arqueología puede ir mostrando que realmente estas personas también existieron. Hallan una rara pirámide megalítica en Japón. También es curioso, en Japón siguen apareciendo pirámides, aunque estas parece ser que son bastante posteriores al diluvio por lo que dicen, pero es curioso que sean en forma piramidal. Y entramos en el apartado de crisis. La Iglesia expresó su preocupación por la inestabilidad laboral y el cierre de fábricas. Esto en Argentina. Mirad cómo están preocupados, hay una situación de crisis y ellos abogan por hacer ciertas cosas que puedan servir para que todo vuelva a funcionar. Agricultores austriacos, el embargo ruso es una catástrofe para Europa. Ya sabéis que hoy mismo han adjudicado una ayuda al sector agrícola europeo debido a los problemas porque ya no podrán abastecer a Rusia y son muchos millones de euros los que se van a perder y a afectar con la crisis que hay, aún podría ser todo mucho más grave. Pues algo se intenta paliar, pero desde luego la situación no está nada bien en ningún aspecto. Aquí otra noticia, cerró sus puertas otro frigorífico en provincia y dejó en vilo a 300 operarios, que no son pocos. Los colosos europeos no carburan, el PIB alemán se contrae y el francés se estanca. Las dos locomotoras, teóricamente, de la economía europea, pues ya veis también que ya no son tan locomotoras. Trabajar en el banco malo, un sueldo medio de 105.000 euros. Ya sabéis, el banco malo, ese banco que teóricamente se come los marrones de los otros, pues dicen que como estos directivos deben ser de un gran nivel, deben cobrar esta cantidad de dinero. ¿Y esto quién lo paga? Pues, en fin, así vamos. Apartado para España. Un artículo curioso, donde cita que las mentiras de la Iglesia Católica en España es que reciben 250 millones de euros del Estado y solo aporta 6 millones a Cáritas y 65 millones a 13TV. Con lo cual, una televisión que es deficitaria recibe muchísimo dinero para la propaganda que llega a hacer, pero en cambio para Cáritas, pues ya veis a qué nivel se están moviendo. Y luego, claro, se habla de la Iglesia de los pobres, y aquí tenéis hasta un chiste al respecto, en una viñeta. La deuda pública supera por primera vez el billón de euros, 98,4% del PIB. Así está España. Y mientras, Botella pide a la Virgen de la Paloma que el trabajo siga en aumento y llegue a todos. Es curioso que tenga que pedírselo a la Virgen y en cambio
políticamente parece ser que no puedan hacer más cosas. Realmente es que si hemos de estar en manos de la Virgen para estas cosas, lo tenemos claro, porque en manos de muertos, ya me diréis. Y aquí tenéis a Pablo Iglesias, el señor conocido por Podemos. Y mirad qué frase, Jesucristo habría estado en Podemos. Bueno, pues realmente son declaraciones muy fuertes. En definitiva, poner a Jesús como si fuera partidario del partido político Podemos, en vez de decir que Podemos podían haberlo dejado todo y haber seguido a Cristo, es muy distinto. Pero, en fin, ya hemos visto cómo él es alguien que está a favor de los jesuitas y no es de extrañar que suelte frases de este tipo. Canarias romperá con España si no retira a Repsol el permiso para envenenar sus aguas. Es curioso también este aspecto. Ahora en Canarias se están planteando su relación con España, debido a que se ha dado permiso a explotaciones petroleras para extraer precisamente el crudo de esa zona, con todo lo que ello puede llegar a implicar. Veremos cómo termina también esto. Y apartado para Cataluña, Artur Mas dice, el único plan es mantener la consulta soberanista y votar el 9 de noviembre. Así está la situación. Y hablando de independencias, Italia. Tirol del Sur quiere seguir el ejemplo de Escocia y buscar su independencia. Los planes independentistas en algunas partes de Europa como Escocia o Cataluña han incrementado la tensión en el viejo continente. En Italia, los habitantes de la región del Tirol del Sur, provincia autónoma de Bolzano, de habla alemana, también comenzaron a pensar en la independencia. Nosotros no somos italianos. Italia es una potencia ocupante, no tiene derecho a gobernar nuestro país. Estamos observando muy de cerca lo que está ocurriendo en Escocia y Cataluña, señala la activista política Eva Klotz. Una vez más, como decía la profecía en Daniel 2, referente a Europa, mas no se unirán. Y lo estamos viendo aún delante nuestro. Y sigamos con más profecías, las de Isaías, de Daniel y otras partes de la Biblia, donde se habla de la situación en Siria y Medio Oriente. Pero antes de empezar precisamente a tratar las noticias de ese lugar, vamos a ver el vídeo de un tráiler de una película que no es actual, es del año anterior, llamada o titulada Asalto al Poder. Es curioso porque allí aparece que hay terroristas que atacan la Casa Blanca. Luego se dice quién rescatará al presidente, pero en definitiva, esto lo vamos a relacionar, como no, con todas las amenazas que está habiendo por parte del mundo islámico radical hacia Estados Unidos. ¿Será que Hollywood ya está dando algún tipo de mensaje? Vamos a verlo. Morirán millones de personas, escenas de destrucción de la Casa Blanca, escenas del obelisco por todas partes, para variar. En fin, serán estos mensajes que empiezan a lanzar que mientras en algún lugar hay guerras, por otros lados habrá terrorismo, y donde pueden terminar mal muchísimas personas. En fin, el tiempo lo dirá. Pero aquí estamos, o vamos a empezar ya a ver imágenes de las desagradables de verdad. Por tanto, si no queréis, no miréis. Sencillamente intentaré decir más o menos lo que dice la noticia y poco más. Padre entrega cabeza de soldado sirio a su hijo como trofeo, y la muestra el niño orgulloso colgando de su mano. Mientras tanto, Vaticano pide a líderes musulmanes que condenen el asesinato de cristianos en Irak. Atención a esta noticia. La Santa Sede exigió una postura clara y valiente, lo exigió, contra las masacres perpetradas por los yihadistas en nombre del Islam. ¿Y qué quiere decir esto? Pues sencillamente que está llamando al mundo islámico a que sus líderes se posicionen, que condenen esos hechos abiertamente, sin tapujos, porque si no lo hacen, en definitiva, estarán apoyando
lo mismo que los otros. Por tanto, se tendrán que definir. Y ya veis que aquí la definición va, depende cómo te posiciones, vas a ser atacado o no, o vas a ser ecumenizado. Mirad cómo lo que decíamos está llegando. Los musulmanes se tendrán que posicionar. Ecumenismo o destrucción. No porque yo lo diga, porque el Vaticano lo tiene previsto. Y vamos a ver precisamente el vídeo donde el Vaticano pide a los musulmanes que condenen los ataques a minorías en Irak. Mirad cómo además dice castigar a los criminales. Se están posicionando abiertamente para el ataque, tal como pidieron a Estados Unidos y a los aliados que actuaran. Vamos a ver que no es la única noticia al respecto, Mientras tanto, Europol alerta a España de un posible atentado yihadista indiscriminado. Y precisamente ahora empezará el Mundial de Baloncesto a finales de mes y pues se están preparando por si acaso. Amenazas por todas partes. Putin se podría crear una zona de libre comercio entre la Unión Aduanera y Egipto. Pues estemos al tanto porque si Egipto hace relaciones económicas precisamente con Rusia, ya hemos visto que en Egipto ha sucedido algo y ha habido una serie de problemas donde Estados Unidos también ha intervenido con ayuda, y si esto sigue así, igual al final las cosas se regiran. Veremos al final también quién ayudará a quién, o quién se posicionará con quién. Libia, asesinan al jefe de policía de Trípoli. Ahora vais a ver una lista de países distintos donde están en pleno conflicto. Estados Unidos despliega un centenar de aviones en el Golfo para bombardear al Estado Islámico, y ya lo están haciendo. Dijimos que el rey del norte actuaría, pues lo está haciendo una vez más. Todos somos el EIL, una campaña desde España apoya al Estado Islámico. Y parece ser que hay personas musulmanas de este tipo que se van haciendo fotografías más o menos como esta por distintos lugares apoyando precisamente el Estado Islámico. Mirad cómo cada vez más personas empiezan a tener miedo porque están en casa, ¿entendéis? Acuerdo de divisas entre China y Rusia, otro paso hacia el fin de la hegemonía del dólar. Entre ellos hacen acuerdos China y Rusia. Daniel 11 nos advertía de esa unión y al final van a hacer algo también. 12 personas han fallecido y otras 81 han resultado heridas en varios atentados en Bagdad. Bien, sobre ese lugar podíamos estar pasando noticias seguidas de desgracias. Así está la situación allí. Una explosión mata a 13 personas en Yemen, la antigua Etiopía bíblica. Y aquí tenéis lo que antes os decía, van apareciendo noticias de cómo el papado aprueba el golpe que se está haciendo en Irak por parte de los Estados Unidos y por otros aliados que también están apoyando esa situación. Y es interesante ver cómo, y recordarlo, el Papa pide que se actúe por todo lo que allí acontece, por la masacre de cristianos, etcétera, etcétera, y otras minorías, y no han tardado nada en posicionarse Estados Unidos. El rey del norte, por un lado, brazo militar, Estados Unidos, por el otro, el poder espiritual, el que está detrás de todo, el Vaticano. Y aquí lo tenéis. El Vaticano aprueba la acción de Estados Unidos en Irak. Había que intervenir ahora. En fin, y lo dice alguien que van con la bandera de pacifismo por delante, y también está actuando otra persona que fue el Nobel de la Paz, que es Obama. ¿Nos es extraño todo esto? ¿Por qué nos dicen que ellos son los que están detrás también de haber creado el Estado Islámico? Para poder actuar y llegar todo a su objetivo.
lo que buscan. El grupo yihadista Estado Islámico se expande por Indonesia, Somalia, 14 muertos tras enfrentamiento entre el ejército y militantes radicales. Los yihadistas del Estado Islámico podrían estar planeando atentados en Europa y Estados Unidos. Ya veis, terror. Hezbollah, el monstruo, entre comillas, del Estado Islámico, amenaza también a los estados del Golfo Pérsico. La situación es generalizada. Y aquí tenéis cómo los Estados Unidos efectúan 14 ataques y bombardeos contra blancos yihadistas en Irak. Y otra de las imágenes desagradables. ¿Cómo se convierte una persona en terrorista? Aquí tenéis a alguien que además es australiano oficialmente y levantando cabezas cortadas. No hablemos de estas otras imágenes de decapitados puestos de esta forma, madre mía. O asesinatos en masa de estas formas tan crueles. Y esta otra escena, cabezas cortadas delante de alguien con el cuchillo en la mano. En fin, ¿hasta qué punto llega la locura del ser humano cuando Satanás se apodera en casos de guerra? Es cuando él más disfruta. Elena White lo dice claramente. A Satanás le encantan las situaciones de guerra porque es cuando puede sacar lo peor en el ser humano. Y si además lo mezcla con asuntos religiosos, pues ya os podéis llegar a imaginar. Pues viendo cómo está la situación, hacemos un pequeño descanso de desgracias y entramos en el apartado de ciencia y tecnología. Purifican agua con novedoso filtro. Muy barato, muy económico. Es este filtro que veis en la imagen y está pensado básicamente para excursionistas o lugares donde básicamente el agua no es bebible. Y así rápidamente al menos uno puede saciar su sed. Un buen invento, la verdad. Aviones robots que podrían unirse entre sí. Vamos, ya parece como lo que dice aquí, las películas de Transformers, ¿verdad? Cómo está avanzando la ciencia. Y también a este punto, Scully, la realidad aumentada llega a los cascos de moto. Ya no tienen que apartar la vista porque en el casco, en su visor, les va a salir los datos relevantes que ellos necesiten. ¿Cómo avanza todo? Y esto también es algo curioso. La niña prodigio que desmontó las terapias de Reiki con un trabajo escolar. Emily Rosa consiguió publicar su experimento en una revista científica tras desacreditar la técnica de imposición de manos. Tiene unos 11 años. Y para eso quiso hacer algo tipo experimento, de esos simples, pero que demostraron si realmente estas personas hacen lo que hacen. Tengamos algo presente. Esto puede ser un tipo de experimento que puede ser más o menos válido. Puede hacer incluso su gracia. Pero no olvidemos que Satanás tiene el poder curativo. Por su energía que transmite a través también de personas que utiliza como mediums. No olvidemos esto. Pero a pesar de todo, veamos el vídeo donde se pone a prueba al toque terapéutico que llaman. Pues bien, el vídeo es en inglés, ya lo habéis visto, evidentemente, pero básicamente lo que interesaba es que vierais qué tipo de prueba habían conseguido hacer para desmentir un poco, en definitiva, este tipo de terapias que, aunque una vez más os he de recordar, los milagros existen y estas sanaciones también no son solo fraudes. Satanás tiene un gran poder, no es Dios evidentemente, pero tiene suficiente energía para saber restablecer la sanación en los cuerpos humanos. Otra noticia, conciben un examen de sangre para la detección temprana del 50% de los cánceres. Se va avanzando también en este terreno. Inventan un tatuaje capaz de obtener electricidad del cuerpo humano. No es mucha, pero de momento son los primeros pasos que se están dando en este sentido.
La cual cosa, ¿qué puede llegar a ocasionar? Pues que cada vez veamos mejor el tema de tatuajes y luego el tema de chip también, tiempo al tiempo. Ahora vamos a ver un vídeo también un poco curioso, un enjambre de 1000 robots. Estad atentos porque veréis cómo se programan o están programados para que vayan haciendo una serie de formas compenetrándose entre ellos. Bien, este tipo de pruebas científicas se están haciendo, programando estos robots para conseguir cosas que realmente puedan ser sorprendentes con el paso del tiempo, ensamblaje de piezas, robots que trabajen todos coordinados para reparar ciertas cosas, etcétera, etcétera. No lo hacen solo para jugar. Y esto tampoco. Estados Unidos diseña un cañón láser capaz de derribar aviones y drones a baja altura. Lo acoplan en vehículos, no solo así, de 4 ruedas, también en barcos. Y hay vídeos de prueba o de muestra de cómo son capaces de derribar aviones, drones o lo que haga falta. Crean la cámara más veloz del mundo para observar reacciones químicas, 4,4 billones de fotos por segundo. Todo esto para capturar imágenes de reacciones químicas que hasta ahora serían imposibles de poder percibir tal cual. Y todo esto, evidentemente, también tendrá sus funciones. Y apartado para Latinoamérica, la cruz bendecida por el Papa llegó a Pergamino. Ya sabéis, esta cruz, que es conocida como de San Damián, fue la que el Papa bendijo y entregó a los jóvenes argentinos en Río de Janeiro, y ahora está recorriendo, pues eso, toda la Argentina. Y precisamente esta semana, la persona que me envió esta noticia me dijo que estaba pues muy cerca de su casa. Es interesante ver cómo aún se siguen utilizando objetos para ser venerados y para seguir alimentando la creencia católica con objetos. ¿Y esto qué es? Pues bien, os podía mostrar más imágenes al respecto, pero esta creo que ya es suficiente, porque es interesante. Este movimiento católico, ya veis, se hace en el Coliseo del Colegio Inmaculada Concepción. Están promoviendo toda una campaña a la cual se están adhiriendo también pues cantantes y demás. Y mirad todos qué postura adoptan. Se ponen los dedos tocándose la frente, con más o menos acierto, buscándose el medio de la frente, porque en definitiva dicen que es conectarse con Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que apuntan al tercer ojo. Es curioso, porque se está mezclando una cosa con otra. Se llega a Dios de este modo, pues, en fin, mirad hasta qué punto, tan sutilmente, esas cuestiones de las que estuvimos hablando en Puertas Dimensionales también se adentran en el catolicismo. La sancionada Unión Europea no quiere que América Latina le sustituya en el mercado ruso. Y claro, ya hemos hablado antes que es una gran pérdida de muchos millones para Europa, pues veremos a ver también cómo termina todo esto. Trabas para que Latinoamérica no sea quien lo sustituya. La Iglesia Católica de Chile confirma que un sacerdote robaba bebés para adopción. Una vez más, vuelven a salir casos de este tipo. Qué pena. El cardenal Esati renueva su compromiso con las víctimas y la verdad en el caso Caradima. Los demandantes del arzobispado deciden no continuar con las conversaciones entre ambas partes. Ya sabéis que este sacerdote, Caradima, había sido acusado de abusos sexuales. Bueno, todo se confirmó. ¿Y qué ha sucedido? Pues que han habido unas conversaciones entre parte del Vaticano y los afectados, ahora se han roto por parte de los afectados, y declaraciones por lado del Vaticano, que les sabe muy mal que haya sucedido esta ruptura. En fin, ¿qué han conseguido con todo esto?
Pues mirad, vamos a leer un poquito para que nos situemos. Esati afirma que desde que asumió el gobierno de la arquidiócesis, yo mismo les he pedido perdón de corazón y comprensión por la frustración que les provocó el tiempo que requirió la investigación para comprobar los delitos y el haber sentido que su iglesia no les acompañó como ellos esperaban. Y en ese sentido reiteramos durante este proceso ese perdón. Por otro lado, en el comunicado se explica que se inició este proceso de conciliación con la conciencia de tener visiones distintas sobre algunos hechos. Intentamos acercar esas visiones para construir un relato común que, siendo verídico, pudiera dejar a ambas partes en paz. De este modo añade que, para el arzobispado de Santiago, resultaba fundamental que dicho acuerdo se construyera sobre la verdad, que es la base de la justicia. En este caso, los abusos cometidos por el sacerdote Karadima solo vinieron a ser conocidos por las autoridades de la Iglesia gracias a las denuncias de los demandantes. Antes parece ser que no sabían nada. Efectuadas las denuncias, estas fueron investigadas y el sacerdote sancionado. Luego la justicia civil confirmó estos hechos. A propósito, se recuerda que no existe ningún antecedente, ni en el proceso eclesiástico ni en el proceso civil, de que el arzobispado de Santiago haya tenido conocimiento de los abusos sexuales de Karadima antes de que se efectuaran las denuncias por los demandantes. En ese sentido, nos parece que atribuir complicidad y encubrimiento de los abusos al arzobispado es injusto y contrario a la verdad. Esta es la disculpa sobre esta cuestión que ellos ponen. Finalmente se reitera el compromiso por parte del arzobispado con las víctimas y nuestra disposición al diálogo con los demandantes siempre sobre la base de la verdad y el respeto mutuo. Dicen que ellos no sabían nada. Los otros no están muy de acuerdo en que eso sea así. Por eso han roto. En fin, vaya situaciones. Y otra cosa que ha sacudido al mundo político brasileño. Conmoción. Murió en un accidente el candidato presidencial Eduardo Campos. Él y al menos 7 personas más. Lo curioso es que en las encuestas iba bastante bien situado y el avión cayó y murió. Ahora ya solo hay 2 candidatos y alguien que quiere coger el relevo a esta persona que ha fallecido. ¿Habrá sido una casualidad también? Bueno, ahora se plantean cómo queda la carrera presidencial en Brasil tras la muerte de Campos. Cosas que pasan, ¿eh? Y aquí tenéis al famoso equipo ya argentino de fútbol, el San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores en 2014, o sea, en este año, y que venció, además dicen que de penalti y con una mano descarada, pero es el equipo del Papa y han ganado. Pero después hicieron otro encuentro, perdieron y ahora dicen que tras la derrota San Lorenzo viajará a llevarle la copa al Papa. Y una vez más seguimos uniendo fútbol y papado. Bueno, ya sabéis que él es un hincha de este equipo, se ha declarado abiertamente al respecto. Y vamos a ver aún más noticias después sobre el fútbol y sobre el papado. Guerras y rumores de guerras. La India se blinda ante el mal ojo de otras naciones con su mayor buque de guerra. Ya sabéis que la India tiene una costa inmensa y es una de las mayores flotas armamentísticas del mundo. Está precisamente allí, en la India. ¿Y todo esto por qué se tienen que armar tanto? Bueno, pensemos que en las profecías se habla en Apocalipsis de 200 millones. Su ejército era de 200 millones. Pensemos cuántos son chinos, rusos e India. Y pensemos también que aunque esa profecía tuvo ya una aplicación anterior, cuidado, no vuelva a tener otra próxima. Tiempo al tiempo. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, muñecas transexuales. Sí, también existen. Y así los niños van subiendo, las niñas también, con otro criterio.
Facebook y las 53 opciones sexuales que permite en Argentina. No es eso de varón o mujer o... No, 53 opciones sexuales. Y en esta otra noticia se dice que Obama insiste en la exportación de la homosexualidad, aun cuando los países africanos se resisten. Y tanto Barack Obama como Joe Biden están instando, dice aquí, a los países africanos a ser más abiertos con el tema gay, entre otras cosas, para atraer más la ayuda en la inversión de las naciones occidentales. Bueno, ¿qué cosas están sucediendo ya? ¿Todo esto también para negocios? Accidentes. Un tren de pasajeros descarrila en una región montañosa del sur de Suiza. Y vamos a ver una imagen, una vez más, que te quedas, madre mía, qué susto, qué susto. Pues algunos quedaron heridos. Se hunde un barco en Indonesia con 20 turistas extranjeros. Estados Unidos, al menos 2 muertos tras colisionar 2 trenes en Arkansas. Pestes. El antídoto contra el ébola cotiza en bolsa. Bueno, ya nos hace pensar algo esto, ¿no? Si el antídoto puede cotizar en bolsa, alguien se puede estar forrando con todo esto. Pues, a menos para tener en cuenta, sí que resulta, la verdad. La Organización Panamericana de la Salud pide a América prepararse ante el ébola, porque temen que les llegue también allí. La OMS eleva a 1014 los muertos por el brote de ébola en África Occidental. Luego la cifra ha seguido ascendiendo. Muere el sacerdote infectado por ébola Miguel Pajares, en España. El suero milagroso, pues como que no. Y ha habido otro caso en Alicante, pero se ha desmentido. No era ébola. Y en otros países está habiendo lo mismo. Temor de que haya personas que tengan el ébola. Después también resulta que las dosis enviadas a África ya se agotan, y así está la situación, todos con miedo. Pero miedo porque ya veis que es una enfermedad realmente que puede ser mortal. Pero ha habido algo curioso también relacionado con todo esto, pronto lo vamos a ver. Ébola, declaran el estado de emergencia en Guinea. Mirad cómo se van añadiendo países al respecto. La OMS reconoce que el mundo ha subestimado la magnitud de la epidemia del ébola. Puede haber mucha gente que fallezca. Y aquí tenéis lo que os decía. El pánico por la epidemia de ébola dispara los anuncios de falsos remedios. El ministro de Salud nigeriano promueve un dudoso suplemento nutricional. ¿Sabéis cuál es? La plata coloidal. ¿Sí? De lo que estuvimos presentando precisamente en estas 2 semanas anteriores. Incluso citan aquí a la doctora que mostramos en un vídeo, donde ella decía que iba a ayudar, se ponía a disposición de los gobiernos. Dice el periódico que se ha puesto en contacto con esta persona, lo ha intentado, no ha habido forma, y que en definitiva que esto es bastante dudoso que funcione, y además incluso dicen que la plata mata algunos microbios en superficies y heridas, pero puede ser tóxica y su uso sistemático contra el virus no ha sido aprobado por la FDA. Y así está la situación. Claro que después sigue diciendo, Nanosilver se vende en la página web de la Fundación, junto a productos como aceite de cáñamo, chocolate y paquetes para la claridad mental. Mirad cómo se está utilizando, que a veces son grupos que puedan llegar a tener que ver con temas de la nueva era, pero que tienen cosas que realmente van bien y que son para sanar, de productos naturales, pero como se mezclan las dos cosas, el desprestigio es más fácil de que entre. Lo curioso es que en definitiva todo queda así, como si esto es un timo. Yo no sé si alguien ha podido comprobarlo en su propia carne y le ha funcionado por sistemas de virus y demás. Si alguien lo ha podido comprobar, por favor que se ponga en contacto con nosotros, que al menos podamos dar un testimonio al respecto,
porque realmente uno no sabe ya qué pensar. Pero ya nos damos cuenta que cuando hay algo que no puede ser patentado tan fácilmente y además se está actuando en bolsa para esa cura milagrosa, da que pensar, ¿verdad? En fin, a ver, desde aquí os pido, por favor, que si conocéis a alguien que le ha ido bien el método, por favor, que lo diga. Apartado para terremotos. 2 sismos dejan muertos, heridos y desaparecidos en Quito, Ecuador. Un sismo de magnitud 6,2 en Irán deja al menos 50 heridos. Y además en profundidad de 10 kilómetros. ¿Harp otra vez? ¿Será eso? La duda vuelve a estar por aquí colgando, ¿eh? En Chile ha habido más seísmos. Pero mirad cómo todo es una tanda de desgracias que están aumentando increíblemente en pocas semanas. Las sequías también, sin precedentes en California, dice que alteran los ecosistemas. La sequía en Brasil desata una guerra del agua entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Y ahora, por otro lado, lluvias e inundaciones. En la India, las lluvias del monzón causan inundaciones extremas en Odisha. Claro, pues desgracias por todos lados. Evacuaciones por lluvias récord en Michigan e Indiana. Mirad cómo estamos hablando, ahora ya no es la India, ahora esto es Estados Unidos. Y ahora vamos a ver un vídeo donde se hace un agujero, una vez más, de estos que van apareciendo, pero que esta vez parece ser que tienen que ver con las lluvias, y se traga a un coche en el oeste de Pensilvania. En fin, pues así está la situación también en ese lugar. Y siguen apareciendo imágenes, filmaciones de tormentas en Arizona, de Arizona a Nueva Inglaterra. Y esta imagen que veis es sorprendente en el vídeo porque se ve que se abre como unas puertas y empieza a entrar agua, pero que parece de película, y empieza a subir el nivel del agua en ese lugar. Mirad qué imágenes con grandes cantidades de agua por todas partes. Da que pensar que están habiendo una de desgracias seguidas y en distintos puntos a la vez, que desde luego no podemos decir que lo hemos estado viendo continuamente. Vamos a ver ahora otro vídeo de inundaciones, dicen, apocalípticas en Nueva York. Y ya veis, hasta tormenta de arena. Realmente impresionante todo lo que está aconteciendo, cómo se está juntando todo. Vamos a ver ahora otro vídeo de históricas inundaciones repentinas que hacen descapacitar a ciudades en el noreste de Estados Unidos. Bien, y mientras veíais estas imágenes impactantes, me acaban de comentar que también en Honduras ha habido esta semana un tornado, se ha llevado fincas por delante, o sea, viviendas, plantaciones, etcétera. Pues vaya cosecha de desgracias, ¿eh? Al menos 85 muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal. India, más de 20 personas han muerto por deslizamientos de tierra. Las inundaciones en China se cobran la vida de casi 30 personas. Desde luego, es que cuando lo ves todo seguido, dices, ¿qué cantidad de personas están muriendo cada semana por situaciones de este tipo? Y mirad que no estamos introduciendo prácticamente nada de accidentes automovilísticos, porque esta semana en varios países ha habido muchísimos y mortales. Mirad cómo en medio de todo este clima de desgracias podemos recuperar unos escritos de Ellen White que aparecen en el libro Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, donde nos habla de varias cosas como las que hemos podido ver en todas estas imágenes. La corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos en sus entrañas. Estos elementos, una vez desatados, barrerán los tesoros de aquellos que por años han estado aumentando sus riquezas al obtener de sus empleados grandes posesiones a precios de hambre.
Y también el mundo religioso será terriblemente sacudido, porque el fin de todas las cosas está cercano. Mirad qué está diciendo. La corteza terrestre desgarrada, erupciones de elementos ocultos en sus entrañas son la causa. Y lo que van a hacer es todo lo que estamos viendo. Pero mirad cómo además relaciona todo esto con ejecuciones. ¿A qué forma de ejecuciones estamos hablando quizás aquí? Asuntos de mala situación entre gente que abusa por sus riquezas con empleados que no reciben lo que deben. Pero también el mundo religioso será sacudido. Todo va a ser sacudido. Y ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán terremotos cuando menos se los espere. Pero es que estamos viendo que hay terremotos y además agujeros que se crean de golpe y además con esas formas redondas casi tan perfectas. ¿Qué está sucediendo? En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Son advertencias. Y aún y así, la mayor parte de la humanidad sigue yendo por la suya y no acercándose a Dios. Pero el tiempo se acaba. Antes de que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Rayos del cielo unidos con el fuego interno de la tierra harán que las montañas ardan como un horno y que hagan fluir sus torrentes de lava sobre aldeas y ciudades. Masas de rocas derretidas arrojadas dentro del agua por el solevantamiento de cosas ocultas dentro de la tierra harán que hierva el agua y despida rocas y tierra. Habrá formidables terremotos y gran destrucción de vidas humanas. Gran destrucción de vidas humanas. Y a veces no somos conscientes y pensamos que Jesús vendrá y todo seguirá igual. No va a ser así. Habrá muchísimas personas que van a perecer. Los avisos de Dios están sonando de un modo contundente. ¿Y por qué tan pocas personas reaccionan? Quizás nosotros aún deberemos hacer más y dar mucho más mensaje, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda darse cuenta que lo que está sucediendo ya no es normal, ya son demasiadas cosas juntas. Medio ambiente. Un artículo donde se habla de la financiación de Greenpeace y de WWF, financiadas por Shell y Rockefeller. Es curioso, ¿eh? Los mismos que están tratando petróleo y demás, y por otro lado financian movimientos ecologistas. Bien, todo esto ya lo sabíamos, pero no está de más para algunas personas que aún lo desconocen mostrarlo aquí. Investigan un derrame de ácido sulfúrico en ríos de México. Por si fuera poco, ya solo faltaban también estas cosas así. Polémica en México por la contaminación de 2 ríos, zanjada con una multa de risa. Y así está el mundo. ¿Cómo no va a gemir la naturaleza por su redención, como dice el texto bíblico, si todo está como está? Y en Japón, Fukushima. La avería nuclear ha causado mutaciones genéticas en la flora y fauna. Bueno, pues en tamaño, en apariencia, es alucinante lo que está llegando a pasar en este mundo. Y mientras todo esto sucede, el pensamiento del ser humano está siendo
o siguiendo el camino paralelo a lo que sucedía antes del diluvio, y de continuo era su pensamiento el mal. Eso dice el texto en Génesis. Pues ¿qué ha vuelto a ver? Una mujer se le acerca por detrás cuando anda tan tranquila por la calle y embarazada, y el que pasa por su lado le pega con toda su fuerza, la tumba al suelo. Gracias a Dios no le pasó nada a la criatura que lleva dentro, ni a ella, en definitiva, bueno, podía haber sido peor, pero vuelve a ser otra vez el deporte que les gusta hacer, la gamberrada porque sí. ¿Y de qué modos? ¿Cómo se puede disfrutar haciendo el mal así? Pues recordemos, como en los días de Sodoma, Gomorra, como en los días de Noé, pensando en el mal en sus mentes, así estamos llegando ahora. Pero mientras tanto Hollywood va lanzando sus mensajes, y me gustaría que estuvieseis atentos, porque vais a ver un vídeo de un tráiler de una película que se llama Lucy. Y después, evidentemente, pensaréis, ¿Lucy de Lucifer? Porque mirad todo lo que aparece allí, mirad qué sucede en los ojos también de la protagonista, y estad atentos a las escenas, porque los mensajes creo que ya están siendo cada vez más descarados. Me comunican que os deberéis esperar un momento porque hemos de cargar el resto de vídeos, porque el programa no permite cargarnos más de 11, creo que son, o 12. Esperad unos segundos, por favor. Pues ya habéis visto, los ojos se le ponen como si fueran de serpiente, de reptil. Ya sabéis todo lo que esto implica con lo famoso que está dando vueltas y vueltas sobre los reptilianos y demás. Pues bueno, están dando mensajes. Todo es para servir a Satanás. El primer reptil conocido de la historia, cuando Satanás se posicionó plenamente dentro del cuerpo de la serpiente. De allí el primer medium, y de allí el tema asociado entre serpiente y Satanás, o dragón y Satanás. Y ya veis, como siempre, la potencia de la mente, si va al 100%, puede ser capaz de cosas impresionantes. Y así las personas siguen adentrándose y mordiendo el anzuelo de quererse autosuperar, pero autosuperar de modos que el espiritismo va a entrar en ellos a tope. Y ahora vamos a ver otro vídeo, otro tráiler sobre una película, El Remanente. Ya veis que por el título es una palabra muy usada, sobre todo en la Iglesia Adventista, cuando se habla de el remanente, el residuo, lo que queda, lo que vale la pena entre todo el resto. Pues no se aplica precisamente tal como podemos llegar a entender así, sino que vamos a ver que tiene que ver todo con después del rapto secreto. Ya sabéis, esa doctrina que los jesuitas infiltraron al mundo protestante, y ahora prácticamente es lo que todo el mundo evangélico cree, que va a venir, o que va a haber un rapto secreto de los creyentes antes de una gran destrucción. ¿Esto va a ser así? Esto es antibíblico. Pero los jesuitas hicieron muy bien su trabajo. Si cualquier reformador, desde la Edad Media y avanzando en los años, hubiese oído esta nueva doctrina, no es que sea de ayer, pero tiene relativamente pocos años, se hubiesen puesto las manos a la cabeza. Jamás el mundo protestante creyó esto, y ahora prácticamente lo creen todos. Qué bien trabajan los jesuitas. Vamos a ver este tráiler. Ya habéis visto qué forma de distorsionar el texto bíblico, básicamente el libro de Apocalipsis, de Revelación. Estamos viendo escenas como la del granizo, una de las plagas, precisamente,
y que aparece así, como si nada, en medio también de cosas, de un fenómeno extrañísimo por todos lados. Realmente se está distorsionando el texto bíblico para hacer creer cosas que no son. ¿Y cuántas personas al ver estas películas ya se quedan con los significados, esas enseñanzas que están transmitiendo estos guiones de película? Si no conocemos nuestras Biblias a fondo, realmente no vamos a aguantar. Y hablando de no aguantar, pues apartado para el Vaticano. Documentos comprometedores. Aquí hay un documento que me han pasado donde dice que es confidencial, tiene ya unos cuantos años, 1947, 12 de septiembre. No me lo han pasado a mí así en documento escrito, sino lo he recibido por otro medio, y se habla de una serie, de un cierto convenio, por decirlo de algún modo, entre el Vaticano y alguien más, para que una persona en concreto no fuera tocada. Bien, es un tema que puede dar mucho en polémica, porque unos dicen que esto es cierto, otros que no, que fue un montaje, pero parece ser que son documentos desclasificados. Da que pensar. Y no es el único. Hay otros de distintos que tienen implicaciones de la Iglesia Católica realmente sorprendentes. Pero bien, aquí lo tenéis. Si os queréis dedicar a traducir todo lo que pone, pues enseguida entenderéis de qué va todo esto. Pero desde luego, tantas veces nos damos cuenta que hay unos movimientos por detrás que no se suelen mostrar públicamente, que realmente causan asombro si no supiéramos las profecías y la historia. Apartado para el ecumenismo. Francisco convoca estrellas para un partido por la paz en Gaza y va a ser jugado el día 1 de septiembre, como no, en Roma. Y va a ser, como dice aquí, un evento interreligioso, promovido por la fundación de Javier Zanetti, que aquí lo tenéis. Por tanto, tengamos presente que el fútbol está siendo usado ahora ya de un modo total con unos fines más que concretos. Inspirados por el Papa. ¿Quién? Pues mira, inspirada en el Papa se compró un barco para salvar inmigrantes. Se trata de Regina Catrambone, quien adquirió la primera nave privada que tendrá la misión de rescatar personas en el mar. Y aquí se nos cuenta la historia de cómo precisamente el Papa Francisco influyó en su decisión. Es una buena labor, ¿verdad? Por tanto, el Papa pasa a ser un ejemplo a seguir con lo que dice. Mirad cómo se está erigiendo realmente como un líder absoluto en todos los campos. Y apartado para paz y seguridad. Seguro que os suenan estas dos palabras que tantas veces estamos mostrando ya, que aparecían en la Biblia y que nos marcaban que pronto terminaría todo cuando se dijeran. Y estamos viendo que cada vez se van diciendo más. Vamos a ver un vídeo donde el Papa Francisco pide a la ONU que actúe ante los ataques a los cristianos en Irak. Pues ya veis, el Vaticano está funcionando a tope para poner paz, haciendo guerra en distintos lugares. La moda del cante y el baile. Vimos a un cura especial hace poco, ¿verdad? Pues vamos a ver a otro. Un sacerdote es la nueva sensación en YouTube. El sacerdote se llama Ray Kelly, además de atender sus obligaciones en la parroquia irlandesa de Oldcastle, también se dedica al mundo de la música como cantante. Y en esta ocasión los novios Dublín y Cookstown en Irlanda y sus invitados no estaban al tanto de las facultades vocales del oficiante, por lo que quedaron sorprendidos.
Vamos a verlo. Vamos a ver protestantismo apóstata. Y vamos a ver un vídeo. Estad atentos, porque vais a ver lo que en principio es un auténtico milagro. Y aunque veáis el título que pone falso milagro, no necesariamente quiere decir que este milagro no ha ocurrido. Luego os voy a comentar el por qué pongo falso milagro. ¿Cómo se llama usted? María Jesús Canto. Señora María, ¿cómo se llama su hijo? Jordano Vaz, ¿Cuántos años tiene? 8 años. 8 años. Y él se ha enfermado con el paso del tiempo o ya nació con problemas. No, tuvo un accidente en bicicleta. Un accidente en bicicleta. ¿Cómo es? Fue operado del cerebro. Fue operado del cerebro. Desde entonces él está dependiendo, necesitando ¿de qué? De la silla. De la silla. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Jordano Vaz. Jordan, esta cicatriz que traes en tu cabeza fue que te operaron. Sí, ¿Puedes voltear un poquito tu cabecita para allá? Aquí está la señal de la operación. Voltea para acá, Jordan, un poquito así. Toda esta iglesia, aquí son más de 1000 manos, se van a extender para ti. Señora, bendeciremos a Jordan y a usted y a la familia. Jordan no nació en una silla No. y no se va a morir en una silla y no va a pasar su vida en una silla. Porque el mismo poder que resucitó a Lázaro de la tumba, cuando Jesús dijo, Lázaro, ven para afuera, y Lázaro muerto resucitó, es el poder que va a levantar a Jordan de esta silla hoy. Amén. La iglesia extienda las manos para acá. Diga, poder de Dios. Entra en Jordan y levántalo. Recupéralo. Poder del Espíritu Santo. Haz el milagro aquí. Ahora. Gracias te doy, Padre, porque estás en medio de nosotros. Tu poder es real y está aquí. Amén. Así como Lázaro salió de la tumba, ven tú para afuera. Ven tú para afuera. Ven. Alabado sea nuestro Dios. Sean benditos. Bendita sea toda la familia. En el nombre de Jesús, sean benditos. Bendita sea la familia entera. Yo nunca los había visto por acá. ¿Es la primera vez que viene aquí? ¿Ah? No, yo no, como otras 8 veces. Como 4 veces ha venido. ¿Usted los indicó que viniera? Sí. ¿Cómo te sientes, Jordan? amén. ¿Te sientes bien? Sí, ¿Está contento? sí, ¿Está emocionado? sí. ¡Qué maravilla! ¿Se siente bien, mamá? Sí, estoy bien. Sea feliz cada día en el nombre de Jesús. Toma la silla casi.
Ahora puede ir con tu mamá y con tu familia para allá. La vida comenzó otra vez. Prepárate porque vamos a jugar fútbol, vamos a pedalear en bicicleta, vamos a vivir la vida. Anda con fe. Gracias, Dani. ¿Cómo? Gracias. Ah, gracias. Si os habéis dado cuenta, cuando el pastor de esta iglesia empieza a preguntar, le pone la mano encima de la cabeza al niño. Sigue preguntando, después ya habla sobre su herida, hace girar al niño y demás, pero ya le había puesto la mano en la cabeza. Después pide a toda la congregación que levanten las manos enfocadas hacia el niño y surge el milagro. Y si habéis notado, el niño se levanta y empieza a andar. Ahora os voy a hacer pensar un poco. ¿Habéis visto cómo anda el niño? ¿Anda ágilmente? No, aunque anda. ¿Quiere decir esto que es mentira, que el niño podía andar y que es una cuestión psicológica? No me voy a poner en esto. Pero sí me voy a poner en que cuando Jesús hacía un milagro, ¿recordáis al paralítico? Coge tu lecho y anda. ¡Pum! Al instante se pone como si nada, como si no hubiese tenido nunca nada, coge el lecho y ala, y se va. Cuando Jesús hacía un milagro, no hacía milagros a un tanto por ciento, sino que los hacía perfectos. Si este milagro no sale así de perfecto, ¿por qué creéis que es? Si proviene de Dios, tiene que ser algo perfecto. Dios no va a sanar a medias. Podéis decir, no, es que, claro, tiene los músculos que el pobre aún los tiene que hacer funcionar. Así no curaba Jesús. Jesús curaba a la perfección. Pero a mí esto me lleva a una reflexión. Cuando sigamos viendo milagros cada vez con más abundancia, ciertamente en este tipo de iglesias aún más, ahora id y vosotros decidle a este pastor o a la persona sanada o a la familia o a los que han estado allí que esto es un falso milagro, que este milagro no proviene de Dios. ¿Cómo van a reaccionar con vosotros cuando han visto una evidencia, aunque sea así, no un milagro al 100%? Pues evidentemente, Satanás sabe que es capaz de, mirad, poniendo la mano, la persona es capaz de ser el medio, por tanto el medium, para que el poder satánico fluya a través suyo y llegue a sanar a una persona. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros, Biblia en mano, digamos, no, esto no es un milagro de Dios? Pues ya os podéis imaginar la reacción, ¿no? Pero aún va a ser peor cuando venga Satanás haciéndose pasar por Jesús y haga milagros de un modo directo, totalmente perfectos, como los haría Jesús. ¿Qué va a suceder? Y nosotros diciendo, no le hagáis caso, es Satanás haciéndose pasar por Jesús. ¿Os lo podéis imaginar? Pues para esto nos quedan muy pocos años. O conocemos nuestras Biblias a la perfección, o vamos a caer todos de 4 patas en el gran engaño satánico. Mirad si es importante aferrarnos al texto bíblico por encima de todo, porque a través de los sentidos y las emociones
vamos a caer presa de su engaño hipnótico perfecto. Ley dominical en Argentina. Obispos de Córdoba a favor del descanso dominical. Evidentemente se están mostrando totalmente partidarios de que esto sea así. San Cayetano, el presbítero Gustavo Vallario, pidió por el descanso dominical al leer el documento de los obispos. Paz, pan y trabajo. Las 12 horas en domingo que cuestiona Elba. La gran mayoría de los locales comerciales no está cumpliendo con el pago doble de los domingos establecido por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como no cumplen, pues no se deberá abrir entonces los domingos. Y más artículos. Día para descansar. Empleados de comercio replicó la posición de una mesa multisectorial provincial que se opone a la aprobación del proyecto de descanso dominical. Mirad cómo por un lado unos aprietan por un lado, otros por el otro, pero se sigue tratando la cuestión. ¿Y de qué modos, Si así está yendo Argentina, tierra del actual Papa, ya podemos esperar que pronto esto va a ser un hecho consumado, apareciendo en Estados Unidos y replicado por todas partes. Os perseguirán, decía Jesús. Musulmanes decapitan a cristiano tras obligarle a negar a Jesús y decir que Mahoma es el mensajero de Dios. Y después, además, le cortan la cabeza. Mirad que es triste. Los cristianos están siendo perseguidos, también otras minorías. Pero bien, están siendo fieles, muchos de ellos están siendo fieles. Pero mirad qué bien tramado está todo, que esto ha sido hecho, promovido, para que el Vaticano pueda decir, id a atacar a esos lugares, porque lo que están haciendo en nombre de religión, esto es sacrilegio total. ¿Y Estados Unidos? ¿Y sus aliados qué hacen? Hacerle caso. Líder moral absoluto. Una vez más, no miréis si veis que esto os puede llegar a afectar. Los terroristas del ISIS torturan y cortan en dos partes a un niño cristiano, pero además los islamistas torturan, mutilan y decapitan a niños, también los abandonan en el desierto sin agua, o como a sus mayores, los crucifican. En fin, imágenes, bueno, es que da cosa hasta poderlo mostrar. Una mujer cristiana desnuda, maniatada, degollada y recogen su sangre en un barreño. Desde luego es impresionante cómo Satanás puede actuar en las personas. Y ante esta perspectiva, ¿alguien va a negar que se dirija un ataque a ese lugar y que el Papa lo esté instando para hacer justicia? Pues mirad, si solo nos quedamos con una parte de lo que se nos muestra y no se nos está enseñando quién ha montado todo este lamentable, deplorable teatro que está llevando a personas inocentes a morir, para que se consigan ciertos fines realmente maquiavélicos. Qué lástima. Apartado para Estados Unidos, algo curioso que sucedió un 15 de agosto. ¿Qué fue? Pues una de ellas, de estas efemérides, es que el 15 de agosto de 1945 hubo la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el 15 de agosto es precisamente la festividad, como aquí se dice en Cataluña, la Mare de Déu d'Agost, la Madre de Dios de agosto, o en agosto. Y es la festividad especial que tiene el Vaticano y que vamos a ver el jueves, si Dios quiere, en la temática dedicada exclusivamente al viaje del Papa a Corea. Y vais a ver que esta festividad del 15 de agosto
ha marcado algunos hitos muy importantes y evidentemente es por algo y tiene que ver con los jesuitas. Mientras tanto, en Estados Unidos, la policía dispersa a los manifestantes durante el toque de queda en Ferguson. Ya sabéis que la situación está siendo también impresionante. Cómo, a través de la muerte de una persona, se ha levantado mucha parte de población, la policía en la calle, pero la policía así, como si fueran soldados. Ya veis qué equipamiento, sobre todo si miráis la izquierda de las imágenes y la parte de atrás. ¿Qué está sucediendo para que se llegue a este punto? Comparativas incluso de alguien que dice, se iba más armado como policía aquí que yo como soldado. En fin, mirad cómo se está moviendo todo de un modo que realmente da que pensar. Se está controlando a la población de modos absolutos. Y aún habrá más. Y recordemos que Elena White hablaba, volverían los tiempos de esclavitud. Trabajar casi por un plato de lentejas y poca cosa más. Pero también esas situaciones como las que habéis visto. Y más control aún. Mirad esto, un dron capaz de rociar pimienta en manifestaciones. Todo esto para reprimir, evidentemente. Es capaz de transportar además 4.000 balas, láseres cegadores y altavoces integrados con el que las autoridades podrían comunicar o advertir a las multitudes. Pronto veremos las manifestaciones con estos aparatitos haciendo estas cosas. 20 balas por segundo. Los satélites de Google pronto podrían ver tu cara desde el espacio. Pues también artículo interesante al respecto. Control total. Y mientras, el nuevo orden mundial. Esto ya tiene un tiempo. 9 de mayo del 2010, pero mirad qué frase. Hay que cambiar la ONU. Si se sigue así, no servirá para el gobierno global. ¿Y quién lo dijo? Luis Ignacio Lula da Silva. La cosa viene de hace tiempo y estuvimos hablando cómo los jesuitas estaban preparando todo esto y lo estuvimos mostrando en documentos de ellos mismos. Mirad conferencias antiguas y lo iréis encontrando absolutamente todo, pero hablando de un gobierno global mundial. Y esto también aparece en periódicos ahora. Joan Hurtala, presidente de la Bolsa de Barcelona. Es necesario un ente supervisor a escala mundial. Bueno, nos lo están diciendo todo, ¿eh? En definitiva, es lo que hace falta para controlar los mercados bursátiles y demás. Es curioso, porque si veis, en definitiva, mirad solo este trozo. Es difícil enmarcar operaciones a nivel internacional en la legislación de un Estado. Y responde, eso es cierto. Hace falta una regeneración mediante otro tipo de regulación, pero las normas van cambiando y adaptándose a las nuevas problemáticas. La crisis actual ha evidenciado que es necesario disponer de un aparato supervisor poderoso a escala mundial. Y el Papa decía, ¿lo recordáis? Que la economía había que cambiarla, que esto ya no aguantaba más y que hacía falta más o menos lo mismo que nos dice este señor aquí. ¿Cómo estamos llegando a todo lo que la agenda satánica marcaba que haría el Vaticano y los suyos? Y hablando de satanismo, Ucrania, un laboratorio de sectas, se registra la Iglesia de Satán. En medio de toda esa situación. Así está la cuestión. El raro lugar de culto ya fue inaugurado de manera correspondiente al nombre, con sacrificios de carneros la noche de Walpurgis. Los adeptos de esta nueva iglesia, por el momento afirman no tener intención de expandir su influencia a Kiev. Apartado para música, pues es más de satanismo en definitiva.
Esto es del 18 de octubre de 2013. Pero, una vez más, una cantante que promueve el pecado y Satanás, o el satanismo en general. Si veis el vídeo os quedáis alucinados. Y las imágenes no son para menos. Y mirad además que contiene su mano una manzana y que hay enroscado en su cuello una serpiente. Su mirada, en fin, ya la veis. Todo el vídeo es esto. Realmente es impresionante hasta qué punto los jóvenes están consumiendo músicas y videoclips y atuendos y vestimenta que es satanismo absoluto. Mirad además a quién lleva en la camiseta, Aleister Crowley. Satanistas al máximo. Y se quedan tan anchos la gente cuando ve esto, y que sus hijos van a conciertos, escuchando estas músicas, etcétera, etcétera. Es realmente increíble, y no hablemos ya de las letras. Satanismo absoluto. Apartado para Ucrania, aquí un artículo que está en inglés, pero que se muestra, aunque aquí no aparecen fotos, de cómo realmente fue atacado ese vuelo y además cómo fue disparado. Y hay trozos del avión donde se ven las ráfagas. Y todo esto evidentemente no pasó porque sí. Y aquí se dan toda una serie de datos bastante sorprendentes que hacen pensar y mucho quién está moviendo los hilos de tantas cosas para llevar al mundo a un caos. Y mientras la ONU, el número de víctimas en Ucrania se duplicó en solo 2 semanas. Llevan 2.086 muertos y ya son más, porque han habido más ataques y más muertes desde que salió esta noticia. La operación más sangrienta. Kiev ataca con artillería la ciudad de Ulegorsk. Hay lugares donde ya están, dicen, sin agua, sin alimentos. Kiev denuncia la entrada de blindados rusos en territorio de Ucrania, porque temían que además iban a hacer algo más, asuntos militares. Y así está la situación, tensa por todos lados. Y apartado para Israel, el gasoducto de Tamar expande su desarrollo. ¿Y hasta qué punto este gasoducto, del cual estuvimos hablando hace ya bastantes conferencias atrás, está sacando unos réditos muy importantes y además están suministrando a la empresa española Unión Fenosa Gas lo que están extrayendo en dirección hacia Egipto? Mirad cómo es lógico que haya precisamente mucha escena detrás de lo que vemos que está llevando a conflictos y que deberíamos pensar siempre en Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra, que hacen de las suyas y que están puestos en sociedades secretas y además unidos, ¿por quién? Por el Vaticano. Los terroristas de Hezbollah están preparados para atacar a Israel con sus misiles. Y así sigue la situación. Y atención a esta noticia que veis ahora en inglés. Vamos a verla más o menos traducida al español. Ahora en Tel Aviv se permitirá a algunos comercios abrir en Shabbat, en sábado. Se dan aquí las explicaciones de por qué, etcétera, etcétera, y más en unos lugares que en otros, dependiendo del tipo de barrio, si hay más lo que serían radicales judíos o no. Pero se está consiguiendo ya ir minando el sábado en Israel. Estemos atentos, porque todo va a cambiar y vamos a ver grandes cosas. El mundo está llegando a su fin. Y una noticia sorprendente, o no, porque ahora ya esto nos sorprende. Israel aprueba la aliyá para parejas del mismo sexo, o sea, la ley del retorno. Hasta ahora solo era para heterosexuales, ahora ya no.
pueden ser, pues, los que ya sabéis también. Recordemos, ¿sabéis qué dijo Jesús? Se registra en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces quise juntaros bajo mis alas y no quisisteis? Y después que les termina diciendo, vuestra casa os es dejada desierta. Y a partir de entonces, Israel, como nación, en ese lugar ya no debería tener sentido. No debería tener sentido. Pero todas las profecías que hablaban de ese retorno, de estar todos juntos, alguien las ha sabido aplicar muy bien para mostrar como si realmente ellos tuvieran que volver allí, cuando había también otra explicación al respecto. Pero si Israel aprueba también esto, tengamos presente que algo muy grave va a acontecer allí. Las personas que están yendo a vivir allí, ojalá se lo pensasen 2 veces, porque Israel también va a tener graves problemas, muy graves problemas. Y mirad también esto, fallo a favor del ritual judío de circuncisión con succión oral. Estuvimos hablando de esta noticia en su momento, pues mirad, un tribunal de apelaciones falló a favor de los partidarios del ritual judío de la circuncisión, que incluye la succión oral genital directa que habían protestado hace 2 años por la decisión de una juez de autorizar las restricciones que impuso a esa práctica el Departamento de Salud de Nueva York. Un panel de 3 jueces del segundo circuito de apelaciones dijo en su fallo que no fue neutral la decisión inicial de la magistrada Naomi Reiss Puchwal de rechazar una petición de varios grupos de rabinos ortodoxos para que el caso fuera estudiado por el tribunal, alegando que se violaba su derecho a la libertad religiosa. Entonces la jueza argumentó que las restricciones del Departamento de Salud respondían a inquietudes sociales legítimas, pero el Tribunal de Apelaciones considera que los rabinos ortodoxos han acreditado de manera adecuada que el caso debe ser dirimido por la justicia. El Departamento de Salud exige desde hace 2 años que el mohel, encargado del ritual, tenga consentimiento escrito de los padres del menor y que a su vez los padres firmen un documento en el que reconocen los riesgos que implica para su salud esta práctica, que consiste en succionar con la boca la herida del pene circuncidado. Desde el año 2000 se han detectado 16 casos de recién nacidos que contrajeron el virus del herpes tras el ritual, de los que 10 tuvieron que ser hospitalizados. Al menos 2 desarrollaron daños cerebrales y otros 2 murieron, según datos recogidos por las autoridades sanitarias. Los últimos casos de contagio se confirmaron a finales de julio y afectaron a 2 recién nacidos de las comunidades judías ultraortodoxas de Nueva York, lo que llevó unos días más tarde a las autoridades a ordenar que se prohíba a 2 moheles seguir realizando esta controvertida práctica. Algunas autoridades religiosas se oponen también a este ritual conocido como Metzitza BP y aprueban como alternativa a la succión genital directa el uso de un tubo de ensayo esterilizado o una esponja o gasa esterilizada para limpiar la sangre de la herida abierta del pene circuncidado. La verdad es que da asco. Pues estas son prácticas judías ultraortodoxas. Valdría la pena que pensaran que con Cristo todo esto debería haber terminado. Por rechazar al Mesías siguen haciendo cosas que ya no tocan. Como esto, lo que pretenden, levantar el tercer templo de Jerusalén. Musulmanes atacan a 3 judíos expulsándolos del monte del templo. Entraron a ese lugar, ya sabéis que ellos no pueden tener acceso allí, y se lió una, pero una pertenecen a la organización de la sede del templo, ya sabéis, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y claro, los otros entendieron esto como una provocación, los musulmanes, y no pararon de gritar: Allahu Akbar, Alá es el más grande.
Pero después ellos además, bueno, se medio mofaban de esa situación. Os vamos a pasar el vídeo. El vídeo dura bastantes minutos, por lo que iremos avanzando el vídeo cada X tiempo un poco, para resumirlo, para que veáis que los abucheos y esas maldiciones son continuas, o bendiciones, o digadle como queráis, pero realmente, ¿hasta qué punto ya están dando vueltas por allí? Por algo, no van de excursión. Vamos a verlo. Si os habéis fijado en las imágenes, todo el vídeo es así, con este coro por detrás, y ellos con esa tranquilidad pasmosa, señalando hacia el lugar de la mezquita, y evidentemente a ese lugar han ido para tantear cosas. Es cierto que estas imágenes también nos sirven para ver el interior de ese lugar, de ese recinto, la explanada de la mezquita, o de las mezquitas, donde ellos quieren erigir precisamente el tercer templo de Jerusalén. Y ya estamos viendo cómo continuamente están saliendo noticias asociadas a la construcción de este templo. Podemos empezar a pensar que quizás no tardaremos mucho en ver algo que pueda ubicarse en ese lugar. Los tiempos se están terminando. Una cita de Ellen White precisamente para eso, para terminar. Aparece en este libro recopilatorio Eventos del Tiempo Final. Es un manuscrito, ya veis, del 1 de octubre de 1898. A menos que aquellos que pueden ayudar sean despertados a su sentido del deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. El tercer ángel es el mensaje que aparece en Apocalipsis 14, hay 3 ángeles que dan un mensaje, uno se va añadiendo al otro, pero también el mensaje del tercer ángel es conocido por el del cuarto ángel que se añade a él. Tened esto presente, y es el último mensaje de amonestación que se va a dar a este mundo. Y mirad qué dice al respecto. Cuando brille la luz para iluminar la tierra, en lugar de acudir en ayuda del Señor, ellos querrán detener su obra para que ésta se conforme a sus propias ideas estrechas. Está hablando de dirigentes. El Señor actuará en esta obra final, mucho más fuera del orden común de las cosas, y de una manera que será contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deban hacerse. Cuando la obra progrese bajo la dirección del ángel que se une al tercer mensaje que ha de ser dado al mundo. Está hablando ya del cuarto ángel. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia. Bien, está haciendo referencia a la Iglesia Adventista, está haciendo referencia a los dirigentes, está haciendo referencia a que estaba profetizado que habría un mensaje que sería el del cuarto ángel, que haría una labor que la Iglesia no está dispuesta a hacer. Y van a ser reprimidos, les pondrán palos en las ruedas para que eso no prospere, querrán controlarlo todo, pero Dios va a mostrar que las riendas las tiene Él y que utilizará a obreros que por medios muy sencillos van a realizar una obra y a perfeccionar su obra de justicia, porque darán el mensaje
y el mensaje llegará a todo el mundo. Esto que estoy diciendo sé que es fuerte, porque muchas personas confían ciegamente en que una denominación los va a llevar a predicar el mensaje final a todo el mundo. Las citas de Elena White van marcando pautas y van advirtiendo que Dios deberá usar no precisamente a dirigentes, sino a gente obrera, gente sencilla, gente sin medios apenas, para dar el último mensaje de amonestación a este mundo, antes del fin. Y lo está haciendo. La próxima, este mismo sábado, si Dios quiere, volverán a haber bautismos. Gracias a Dios, hay más personas que se entregan a Él. Y nosotros estamos inmensamente felices de poder participar predicando este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, el mensaje se tiene que seguir dando, y se va a dar cada vez con más fuerza. Mientras el Espíritu Santo se va apartando de la tierra, aún va a tocar muchos corazones para que el pueblo de Dios siga creciendo antes del regreso de nuestro Señor. Yo no sé si vosotros queréis participar de seguir difundiendo el mensaje del cuarto ángel, pero nosotros tenemos unas ganas inmensas de seguir haciéndolo, porque seguimos viendo cómo las personas se convierten al Señor. Y este sábado tendremos otra fiesta de bautismos, y habrán más aún. No calléis, difundid el mensaje, os digan lo que os digan, y no importa quiénes sean. Pero el mundo debe ser advertido, esto se acaba, el fin está cercano. Que Dios os bendiga.